La calma que envuelve la plaza de armas de Querétaro en las primeras horas del alba parece un manto protector. Sin embargo, los archivos de la biblioteca municipal indican que esa tranquilidad oculta secretos que nadie ha querido descubrir durante casi 2 siglos. La historia que vamos a contar se mantuvo oculta en registros parroquiales, archivos judiciales incompletos y cartas personales hasta 1962, cuando un conjunto de historiadores la descubrió mientras restauraban el viejo convento de la Santa Cruz, una colección de documentos almacenados en un departamento oculto en uno de los muros del claustro. Estos documentos tenían minuciosos registros de uno de los casos más inquietantes en la historia de Querétaro, el enigmático vínculo entre Guadalupe Estrada y Vicente Robles, así como los hechos inexplicables que tuvieron lugar en su hogar entre enero y octubre de 1836. La vivienda de los Robles Estrada estaba situada en lo que actualmente se llama el barrio de la Cruz, a menos de 200 metros de la plaza. De Armas. Era una edificación colonial de 2 niveles, con un patio en el centro y cuartos que se conectaban a través de pasillos internos. Una casa típica de la aristocracia mexicana después de la independencia, con pisos de terracota y paredes de piedra tan espesas que, según los relatos del tiempo, no podían ser atravesadas ni por los gritos más desesperados. Vicente Robles era originario de una familia que tenía cierto poder en la política a nivel regional. Nacido en el año 182, había sido educado en la Ciudad de México y volvió a Querétaro para gestionar las propiedades de la familia después del fallecimiento de su padre. Los registros comerciales del ayuntamiento señalan que tenía propiedades en la zona que hoy se conoce como el municipio del Marqués y que, además, participaba de forma activa en la compraventa de textiles, una de las actividades económicas más relevantes de aquel entonces. En cuanto a Guadalupe Estrada, los archivos de la parroquia de Santiago indican que nació en el año 1810 en una familia de mercaderes españoles que se habían asentado en Querétaro desde la última parte del siglo pasado. Los documentos la caracterizan como una mujer delgada, con pelo oscuro y modales reservados. Una característica que se mencionaba con frecuencia en las descripciones de aquellos que la conocieron era su voz firme pero susurrante, como si siempre tuviera un secreto listo para ser revelado. En el año 1828, cuando él tenía 26 años y ella 18, Vicente y Guadalupe contrajeron matrimonio. De acuerdo con los registros de la parroquia, a pesar del estatus social de las 2 familias, la ceremonia fue modesta, que atrajo la atención de algunos ciudadanos de Querétaro. Una carta de Ana María Septién, una prima lejana de los Robles, hallada entre los documentos del convento, dice lo siguiente: la unión se celebró con tanta celeridad y tan poca ostentación que varios nos cuestionamos si había algún motivo secreto para tal premura. Los primeros años de matrimonio parecieron pasar sin sucesos notables. Vicente siguió con sus negocios, extendiéndolos hacia la minería en la Sierra Gorda queretana, lo cual suponía faltas de presencia en la vivienda familiar por un largo período. En cuanto a Guadalupe, cumplía con el papel que se esperaba de una mujer con su rango. Administraba a los sirvientes, tomaba parte de manera reservada en actividades benéficas y acudía a misa en la iglesia de Santo Domingo, que se encontraba cerca de su casa. Sin embargo, los primeros días de 1836 comenzaron a mostrar que las apariencias se estaban resquebrajando. De acuerdo con el diario personal de Josefa Vergara, una vecina que vivía a menos de 50 metros de la casa de los Robles Estrada,
Los alaridos que salieron de la vivienda despertaron a todo el vecindario. Se escuchaban voces de hombres, pero también el llanto de una mujer. Nadie salió a investigar lo que estaba pasando en Querétaro. Todos hemos sido educados para no interferir en los asuntos de los demás. Este suceso coincide con el regreso de Vicente, después de una ausencia de cerca de 3 meses en las minas de Xichu. Lo que parecía ser un simple conflicto doméstico, pronto se manifestaría como el comienzo de una serie de eventos que terminarían en lo que algunos testigos definieron como una manifestación del mal que reside en los seres humanos. María Refugio Hernández, una cocinera de San Juan del Río, y Ramón Osorio, un hombre de alrededor de 40 años que llegó desde Celaya, fueron empleados adicionales por Vicente a mediados de enero. Este hecho, que parece trivial, se encuentra en los archivos municipales debido a que ambos sirvientes debieron registrarse oficialmente cuando cambiaron de residencia. Lo raro, de acuerdo con los documentos recuperados, es que se distribuyeron cuartos en el sótano de la vivienda, un lugar que generalmente se destina a almacenamiento por su humedad y escasa ventilación. El 23 de enero, el padre Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote local que tenía el mismo nombre que el héroe nacional, pero no era él, anotó en su diario de labores parroquiales: atendiendo el pedido urgente de la señora Guadalupe, fui a ver la casa de los Robles Estrada. La encontré con ojeras marcadas, visiblemente alterada y un temblor en las manos que trataba de ocultar. Me solicitó que bendijera la puerta que lleva al sótano y, en particular, la casa. Mientras estaba dando la bendición, vi que don Vicente miraba desde el pasillo de arriba con rostro impasible. La señora Guadalupe, tras concluir y preguntarme si podía ayudar en algo más, le echó una mirada rápida a su marido antes de negar con la cabeza y darme las gracias en voz baja. Esta es la primera vez que se documenta un temor creciente de Guadalupe. Según los apuntes de compras familiares que guardaba su mayordomo Javier López, la vivienda empezó a abastecerse en las semanas siguientes con grandes volúmenes de sal, aceite para lámparas y cerraduras y candados comprados específicamente en la herrería de Francisco Veraza, situada en la calle Pasteur. El 3 de febrero, el doctor Alberto Septien, probablemente vinculado con la prima de Vicente, que fue citada antes, fue convocado a la residencia Robles Estrada. Su historial de visitas en los documentos del convento se halla la siguiente anotación: asistí a la señora Estrada por insomnio grave y nerviosismo. Reemplacé la tintura de valeriana y recomendé reposo total. La paciente reportó que no podía dormir por ruidos durante la noche. El señor Robles se negó a pedir que se revisara la fuente de esos ruidos, probablemente el sótano, afirmando que eran roedores que ya estaban siendo exterminados. A partir del mes de febrero, los residentes empezaron a observar patrones raros en la vivienda. Juana y Turbide, que vivían en una casa que compartía pared con la parte trasera de los Robles Estrada, lo declaró años más tarde en una entrevista para un censo local. A las 11 de la noche, todas las luces de la vivienda se apagaban simultáneamente. El sonido de un objeto pesado arrastrándose por el suelo se oía a las 12 en punto. Un golpe seco a la 1 de la mañana, como si algo o alguien hubiera caído desde una cierta altura, seguido por un silencio total hasta que salió el sol. La atmósfera de tensión en el hogar se hizo obvio para el equipo de servicio. A finales de febrero, María de la Luz Ortega, una de las sirvientas más viejas, pidió que la dejaran ir debido a problemas de salud. No obstante, en una carta que envió a su hermana en Tequisquiapan y fue hallada por los historiadores,
En el archivo de la familia Ortega en 1965, escribió: «No puedo permanecer en esa casa. El señor nutre algo en el sótano todas las noches. La señora, enclaustrada en su cuarto, llora calladamente. Los sirvientes recientes no se comunican con nadie y cuentan con una llave del sótano. El día de ayer vi al señor Vicente salir de ahí con las manos sucias de un color oscuro. Al verme, solo me pidió que le trajera agua caliente para lavarse y sonrió. El aroma que desprendía no era de este mundo». Vicente Robles empleó a 4 trabajadores de San Juan del Río para llevar a cabo lo que él llamó reformas en el sótano de su casa al inicio de marzo. Estos hombres se alojaron en una posada cercana durante 2 semanas mientras llevaban a cabo trabajos que, de acuerdo con los datos de pago hallados, abarcaban la construcción de divisiones internas, el refuerzo de muros y la instalación de sistemas para el drenaje. Como indica una nota del historiador que examinó los documentos en 1962, lo extraño de estos trabajos es que se hicieron en un total secreto. Los empleados llegaban antes de que saliera el sol y se marchaban después de que se ponía, y no podían hablar acerca del carácter de su trabajo. Estos 4 hombres nunca volvieron a San Juan del Río, de acuerdo con lo que se encuentra en él. Registro civil de dicha localidad. Sus familias los denunciaron como desaparecidos a finales de marzo, pero las autoridades en ese momento no llevaron a cabo ninguna indagación. Guadalupe Estrada fue a ver a su confesor, el padre Javier Alegría, en la iglesia de Santa Rosa de Viterbo el 17 de marzo. Aunque no reveló lo que se confesó, protegido por el secreto sacramental, el sacerdote registró este encuentro en sus notas personales. No obstante, escribió: «La señora M. hoy ha realizado una consulta que me ha dejado muy perturbado. Me ha preguntado si es posible que un ser humano no tenga alma sin llegar a morir. Le he contestado que de acuerdo con las creencias de la Iglesia, el alma deja el cuerpo únicamente cuando se produce la muerte. Me quedé helado con su siguiente pregunta: ¿y si lo que regresa a llenar ese cuerpo vacío no es el alma original? Cuando nos despedimos, me dio un pequeño relicario con un mechón de su propio cabello y me pidió que lo guardara como evidencia de que alguna vez fui quien afirmo ser. En la segunda mitad de marzo, el trabajo en la casa Robles Estrada se volvió más intenso. De acuerdo con los registros de comercio, Vicente adquirió 12 candelabros de plata, 5 espejos grandes que fueron traídos de Francia y una cantidad considerable de hierbas aromáticas como romero, tomillo y laurel. Los rumores en la pequeña comunidad queretana indicaban que los Estrada estaban organizando algún evento o celebración de gran importancia. Sin embargo, el 1 de abril, tuvo lugar un incidente que cambiaría de manera definitiva el rumbo de los sucesos. Un informe firmado por el oficial Agustín Rivera se encuentra entre los archivos municipales de Querétaro, que forman parte del registro policial. Nos dirigimos a la residencia Robles Estrada en respuesta a los gritos que los residentes habían denunciado. Cuando llegamos, el señor Robles nos recibió a las 3 de la madrugada, totalmente vestido, y nos explicó que su esposa había tenido un sueño particularmente vívido. Pedimos ver a la señora Estrada para verificar su bienestar. El señor Robles se negó al principio, argumentando que ella estaba dormida después de haber tomado un calmante. La señora Estrada, que parecía estar ilesa pero muy pálida y vestida con un camisón blanco, apareció en la parte superior de la escalera tras nuestra insistencia. Con voz monótona y sin emoción, corroboró lo que dijo su marido, mientras mantenía la vista fija en un lugar sobre nuestras cabezas. Cuando nos íbamos,
El sirviente Ramón Osorio nos escoltó hasta la puerta y justo cuando estábamos a punto de salir, murmuró algo que no pude comprender del todo, pero que sonó como que no era ella. Al pedirle que aclarara, dijo que no había nada y cerró la puerta rápidamente. Después de este suceso vino un tiempo de aparente tranquilidad. La casa Robles Estrada no produjo comentarios ni registros específicos durante casi 3 semanas. El doctor interrumpiría, no obstante, esta calma el 22 de abril. Alberto Septién fue solicitado otra vez en la residencia. El informe médico, en esta ocasión de manera urgente, recuperado de los registros del Hospital San Juan de Dios, dice: asistí a la señora Estrada debido a un estado de desnutrición grave y deshidratación. De acuerdo con el señor Robles, su mujer había rechazado comer durante 5 días, argumentando que la comida sabía a tierra de cementerio. Cuando la examiné, observé varios detalles inquietantes. Señales de ligaduras en tobillos y muñecas que el señor Robles dijo que eran medidas de contención durante episodios de histeria, pupilas muy dilatadas que apenas respondían a la luz y a una temperatura del cuerpo que era significativamente más baja. Su conducta fue lo que más perturbó. Se mantenía totalmente quieto, a excepción de cuando oía ruidos que venían del sótano. En ese momento, se daba la vuelta con una velocidad inhumana hacia la puerta y esbozaba una sonrisa fugaz. Propuse que lo llevaran al hospital de inmediato, pero el señor Robles se opuso rotundamente, afirmando que era capaz de ofrecerle los cuidados requeridos en casa. El doctor Septién, inquieto por la situación de Guadalupe, llevó a cabo una visita. No fue anunciada hasta 3 días después, el 25 de abril. En su diario personal escribió: «No me dejaron entrar a la casa». El criado Ramón me comunicó que el señor Robles había trasladado a su esposa a la hacienda de la familia, en el Marqués, con el fin de que se recuperara con aire fresco. Observé que las ventanas del piso de arriba estaban cubiertas con telas curas mientras platicábamos en la puerta. Aún más inquietante. Estoy convencido de que vi el rostro de Guadalupe mirándome a través de una rendija en las cortinas del segundo piso, contradiciendo de manera directa lo que el sirviente me había dicho. El doctor Septién llevó sus inquietudes a las autoridades locales, pero no se tomaron medidas oficiales debido a que Vicente Robles tenía una posición social elevada y él no tenía evidencias sólidas de abuso o peligro inminente. No obstante, como se menciona en una carta que el doctor Septién empezó a llevar un minucioso registro de todo lo que tenía que ver con el caso. El mes de mayo del año 1836 representó un cambio de dirección en la Relato de los Robles Estrada. Vicente informó a principios de mes sobre un viaje de trabajo a las minas de Xichu que se extendería por cerca de 2 semanas. Vicente, de acuerdo a los registros de la posada El Mesón del Sol en esa localidad, se registró el 6 de mayo y estuvo ahí hasta el 16. En la casa de Querétaro sucedieron varios sucesos mientras usted no estaba. María Refugio Hernández, la sirvienta, fue a la parroquia de Santiago en un estado de gran agitación el 8 de mayo. La mujer está registrada en el registro del párroco. Pidió una confesión urgente. Se encontraba tan alterada que le costaba mucho pronunciar palabras coherentes. Entre sollozos, mencionó que la señora anda por las noches pegada al techo como una araña y que el sótano está repleto de marcas que mutan de forma. Le administré los sacramentos y le brindé albergue en las instalaciones de la parroquia. Sin embargo, él se negó, diciendo que sabría si no regresaba.
Cuando le preguntaron a quién se refería, ya que el señor Robles estaba de viaje, contestó: «Al que vive debajo de la casa». 3 vecinos denunciaron, el 11 de mayo, que a la medianoche oyeron rezos o cantos en un idioma desconocido que provenían de la vivienda Robles Estrada. No era latín, ni náhuatl, ni ningún otro idioma que hubiera oído nunca, declaró más tarde Juana Iturbide, la vecina cuya casa tenía una pared en común con la propiedad. Daba la impresión de que múltiples voces cantaban juntas, pero todas con un tono idéntico, como si una sola persona estuviera generando todo el coro. Un pequeño incendio ocurrió el 14 de mayo, declaró en el jardín trasero de la casa. Los vecinos llegaron para ayudar, pero se encontraron con las puertas cerradas. Después de quemar, según los testigos, lo que parecía ser una gran cantidad de documentos o papeles, el fuego se apagó solo. El día siguiente, llovió con una intensidad inusualmente fuerte para esa época del año, lo que inundó parcialmente las calles del centro de Querétaro. El agua que se filtró en los sótanos de varias casas, incluida la de los Robles Estrada, arrastró hasta la calle lo que algunos describirían como objetos pequeños, blancos que se asemejan a pedazos de hueso. Por mandato del párroco, estos fueron recogidos y sepultados en el camposanto de la iglesia sin realizar una investigación más profunda. Vicente Robles volvió a Querétaro el 17 de mayo, un día más tarde de lo planificado. Felipe Nieto, el cochero que lo llevó desde Xichú, declara que el señor estuvo callado durante todo el trayecto y portaba una caja de madera oscura con inscripciones que no parecían ser en español. Si pasamos al lado del cementerio, que está en las afueras de la ciudad, mandó parar el carruaje y pasó varios minutos mirando las tumbas con un gesto indescifrable. Cuando volvió a emprender la marcha, murmuró algo que sonó como: «Pronto estaremos listos». La última semana de mayo, la casa Robles Estrada pareció volver a la normalidad. Vicente volvió a llevar a cabo sus actividades comerciales habituales, y Guadalupe fue vista en misa en la iglesia de Santo Domingo, aunque los testimonios concuerdan en que parecía moverse de manera mecánica y no tenía interacción con nadie. El doctor, el 29 de octubre, Septien trató de acercarse a ella después de la misa, pero, como escribió en su diario, Guadalupe, al verme, se dio vuelta de repente y empezó a caminar rápidamente en la dirección opuesta. La seguía desde una distancia prudente, observando que no iba hacia su casa, sino en dirección al cementerio. La perdí de vista entre las tumbas, pero la volví a encontrar unos minutos más tarde, de rodillas frente a una sepultura sin lápida ni identificación. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, se levantó y me miró directamente por primera vez en semanas. Sus ojos, que antes eran de un castaño cálido, ahora se veían casi negros y carentes de expresión. Entonces, habló con una voz que no parecía ser la suya. «¿Sabe usted, doctor, cómo huele la carne cuando se descompone lentamente? Al principio es casi dulce». Vicente apareció de repente antes de que tuviera la oportunidad de contestar, agarrándola con firmeza del brazo y disculpándose por el estado confusional de su esposa a causa de fiebres intermitentes. Mientras se alejaban, Guadalupe sonrió de una forma que todavía llena mis pesadillas y dirigió la cabeza en un ángulo irrealizable para el cuerpo humano. En Querétaro, junio empezó con una etapa de calor intenso, la cual fue poco común incluso para esa estación del año. Las temperaturas en la primera mitad del mes fueron inusualmente altas, según el registro meteorológico del convento de la Santa Cruz. Los reportes de malos olores en las calles se incrementaron al mismo tiempo que esta ola de calor. Alrededor de la casa Robles Estrada,
El inspector sanitario municipal, José María Soto, hizo una visita oficial el 8 de junio y la registró. Después de obtener numerosas quejas sobre mis asmas fétidos, examiné la zona alrededor de la residencia Robles Estrada. Del respiradero del sótano parecía salir un olor parecido al de la materia orgánica en descomposición. El señor Robles atribuyó el problema a un derrame accidental de aceites y conservas almacenados, aclaración que acepté de manera provisoria. No obstante, observé que Ramón Osorio, el sirviente presente en la inspección, exhibía claros indicios de un notable deterioro físico. Una herida supurante en el cuello que trataba de ocultar con un pañuelo, temblores persistentes y una palidez extrema. Cuando dije que tal vez requiriera atención médica, el señor Robles contestó que ya estaba recibiendo tratamiento por una dolencia hereditaria. En junio, María Refugio Hernández, la cocinera que fue contratada en enero, desapareció sin dejar ningún indicio de su paradero. Vicente Robles reportó que no iba a estar presente en las autoridades el 17 de junio, lo que sugiere que habría vuelto a su localidad natal sin advertirlo antes, probablemente con algunos artículos de plata. Esta denuncia está registrada en el informe policial. Sin embargo, no hay pruebas de que se llevara a cabo una investigación minuciosa. El único individuo que mostró dudas con respecto a esta versión fue el padre Alegría de la iglesia de Santa Rosa, quien anotó en sus notas personales: lo que María Refugio me confesó hace semanas no coincide con la narración del señor Robles. Ella tenía miedo por Sue. Juró que nunca dejaría la casa por su propia voluntad, porque lo que habita en el sótano la hallaría donde quiera que estuviera. Le he informado al oficial Rivera sobre mis sospechas. Sin embargo, me ha recordado que no puede actuar en base a lo que ha escuchado bajo secreto de confesión. Es curioso que un día antes de desaparecer, María Refugio había ido a ver a Josefa Vergara, la vecina que había anotado en su diario los gritos que oyó en enero. En una declaración que la señora Vergara realizó años más tarde, tendría en cuenta. A pesar de que era temprano, María llegó a mi puerta empapada de sudor. Me entregó un pequeño paquete, que estaba envuelto en tela, solicitándome que lo guardara y que no lo abriera a menos que le sucediera algo. Si no, tenía que devolvérselo a su hermana en San Juan del Río. Al cuestionarle qué sucedía, únicamente respondió: la señora ya no es la señora y lo que esté ahora ocupando su cuerpo siente hambre. Se marchó antes de que tuviera la oportunidad de interrogarla más. Cuando me enteré de su desaparición el día siguiente, opté por abrir el paquete. Tenía un diario encuadernado en cuero y un mechón de pelo negro atado con una cinta roja. El diario contenía una combinación de español y lo que parecía ser náhuatl. Lo que duerme debajo de la casa despierta cada noche fue lo único que logré entender con claridad. El doctor recibió este diario, así como el mechón de cabello. Septien, que corroboró que la caligrafía era la misma que las muestras de escritura de Guadalupe Estrada, a las que había tenido acceso en sus visitas médicas. El doctor trató una vez más que los funcionarios intervinieron, pero se encontraron con la oposición de nuevo debido a la posición social de Vicente. Vicente Robles le encargó al carpintero Felipe Urquiza la construcción de 3 ataúdes para adultos de manera urgente el 27 de junio. De acuerdo con lo que se señala en la orden de trabajo, 3 ataúdes funerarios hechos de madera de cedro, sin decoración exterior y con refuerzos metálicos en los bordes y la tapa. Pide que se entregue de inmediato y con la máxima discreción. Urquiza, intrigado por esta extraña solicitud, indagó a Robles acerca de su objetivo. Posteriormente,
Anotó en su libro de encargos que la respuesta fue: «Los necesito para llevar reliquias de familia a la cripta del marqués. La forma es simplemente práctica. No tiene un uso funerario real». En la vivienda, Robles Estrada se entregaron los ataúdes en la noche del 29 de junio. Joaquín Mendoza, el aprendiz de Urquiza que colaboró con su traslado, afirmó años más tarde: «Llegamos después de las 9 de la noche, tal como pidió el señor Robles. Nosotros recibimos al sirviente Ramón, quien parecía enfermo y tenía dificultades para estar de pie. Él nos dijo que depositáramos los cajones en el corredor que conducía al sótano. Mientras los poníamos, oí de manera nítida un ruido de rasguños que venía del piso inferior, como si alguien o algo estuviera arañando las paredes desde el interior. Dijo Ramón en un murmullo: «Es solo la madera vieja que se contrae por el frío de la noche», cuando mencioné el ruido. Sin embargo, incluso a esa hora hacía un calor agobiante. Los días finales de junio trajeron nuevas, sucesos inquietantes. En la noche del 30, varios vecinos informaron que oyeron un grito de mujer alargado que pareció durar varios minutos sin pausa para respirar, que venía de la casa. Vicente Robles le explicó al oficial Rivera, cuando fue a investigar, que su esposa había tenido otro de sus episodios nerviosos después de encontrar un murciélago en su habitación. Guadalupe no podía ser molestada porque el médico le había administrado un sedante fuerte, pero el oficial pidió hablar con ella. En julio de 1836. Inició con un evento que cambiaría de manera definitiva el curso de los sucesos. En la mañana del 2 de julio, el doctor Alberto Septien fue hallado sin vida en su consultorio. El reporte oficial indicó que había muerto por causas naturales, probablemente un infarto. No obstante, el ayudante del doctor Miguel Dorantes insistió en que había indicios de pelea en la consulta y que faltaban documentos concretos, todos ellos vinculados con la familia Robles Estrada. Las autoridades nuevamente desestimaron. Estas acusaciones se atribuyen a la situación de conmoción del joven Dorantes. Lo que no fue registrado oficialmente, pero sí fue anotado por el padre Alegría en sus notas privadas, es que la noche anterior a su fallecimiento, el doctor Septien había ido a la iglesia de Santa Rosa para darle un paquete sellado que contenía la indicación de abrirlo solamente si algo le pasaba. El paquete incluía todas sus notas acerca del caso Robles Estrada y una carta personal en la que decía: «Estoy convencido de que Vicente Robles ha llevado a cabo acciones indescriptibles en el sótano de su vivienda. Lo que no soy capaz de explicar y lo que me atormenta tanto de día como de noche es la transformación en Guadalupe. Cuando la vi por última vez, ya no quedaba nada de la mujer que conocí. Ni su voz, ni sus movimientos, ni siquiera su manera de mirar. Todo indica que la entidad que actualmente reside en ese cuerpo no es humana, o por lo menos no es la misma alma. Mañana le presentaré a Vicente mis descubrimientos. Padre, si usted está leyendo esta carta es porque mis miedos eran justificados». La semana inicial de julio se dio la coincidencia con fiestas religiosas en Querétaro, lo que implicó procesiones nocturnas que transcurrían cerca de la vivienda Robles Estrada. Francisca Torres, quien fue una de las personas que tomaron parte en la procesión del 5 de julio, afirmó después: «A pesar de que no había viento, cuando pasamos frente a la casa se apagaron todas las velas al mismo tiempo. En ese instante de oscuridad, varios de nosotros logramos ver claramente 3 caras que nos miraban desde la ventana del sótano. Lo inquietante es que el tamaño de la ventana era muy reducido
para que 3 individuos pudieran asomarse al mismo tiempo. Los rostros sin cuerpos parecían ser los únicos que estaban pegados al cristal. Vicente Robles declaró el 8 de julio que se mudaría con su mujer a la hacienda familiar en el Marqués, para que Guadalupe pudiera disfrutar del aire rural. De acuerdo con los antecedentes comerciales, antes de irse realizó una serie de adquisiciones raras: 50 metros, 12 candados nuevos, 6 espejos adicionales y una cantidad considerable de sal, de cadenas de hierro de gran grosor. Ramón Osorio, el sirviente, se hizo cargo de la casa en ausencia de los Robles Estrada. Los vecinos se dieron cuenta de que solo salía al anochecer a comprar provisiones y que tenía las cortinas cerradas. El panadero, Sebastián Correa, que realizaba entregas por la mañana en el área, notificó que vio a Ramón cavando en el jardín posterior antes de que amaneciera, el 12 de julio. Ramón dijo que solo estaba sembrando hierbas medicinales por encargo de la señora cuando lo interrogaron días después. Guadalupe. El sacerdote de la iglesia del pueblito, situada en las afueras de Querétaro, registró una visita extraordinaria el 18 de julio. Un individuo que se identificó como Vicente Robles ha aparecido hoy en la parroquia. Pidió una bendición particular para su esposa, que, como él explicó, padecía una dolencia espiritual de gravedad. Me solicitó que fuera a su hacienda esa misma noche, insistiendo en que debía ser después del ocaso, ya que la luz diurna empeoraba los síntomas. Rechacé cortésmente, aclarando que no hago visitas nocturnas, y propuse que su esposa acompañara a la iglesia o que acordáramos un encuentro en la mañana. Su respuesta fue inquietante. Una sonrisa vacía de emociones y la frase: «Tendremos que buscar otra solución, padre. Está muy hambrienta». Hacia finales de julio, empezaron a difundirse rumores acerca de sonidos y luces inusuales que se originaban en la hacienda Robles, en el Marqués. José Cruz, un agricultor que laboraba en tierras vecinas, comunicó a las autoridades. Desde hace una semana, cada noche se oyen cantos en algún tipo de idioma antiguo. No es español, ni latín, ni ninguna lengua indígena que yo sepa, y las luces no son de lámparas ni de velas. Poseen un color verde pálido que parece tener movimiento, como si estuvieran vivos. Una tormenta intensa golpeó la zona de Querétaro en la noche del 31 de julio. De acuerdo con los datos meteorológicos del convento, fue la más fuerte en 5 décadas, con relámpagos incesantes que hacían parecer el cielo iluminado como si fuera de día. La hacienda Robles, esa misma noche en el Marqués, ardió en llamas. Cuando los vecinos lograron llegar, el fuego había destruido la mayor parte de la estructura. Se hallaron 3 cadáveres quemados entre los escombros, que fueron identificados al principio como Vicente Robles, Guadalupe Estrada y un sirviente sin identificar. El informe oficial determinó que el incendio fue provocado por un rayo. No obstante, varios testigos afirmaron que el incendio se inició desde dentro de la hacienda, particularmente desde el sótano. Martín Orozco, uno de los primeros en llegar, dijo: «Las llamas tenían un color raro, que en algunas zonas era casi azulado. Te lo juro por mi alma, antes de que el techo se desplomara, vi a una figura de mujer en pie entre las llamas, completamente ilesa, con los brazos extendidos y mirando hacia el cielo». El 3 de agosto, los restos fueron llevados a Querétaro y sepultados en el cementerio familiar de los Robles. La ceremonia fue corta y tuvo poca asistencia, en su mayoría trabajadores y algunos de los socios comerciales de Vicente. Nadie sabía en ese momento que la historia de los Robles Estrada estaba lejos de llegar a su fin. El 6 de agosto,
Ramón Osorio fue hallado sin vida en el sótano de la vivienda ubicada en Querétaro. El cuerpo mostraba una condición de desnutrición grave y numerosas heridas autoinfligidas en el pecho y los brazos. Un diario que contenía entradas desde enero, cuando empezó a trabajar para la familia, fue hallado junto al cadáver. Las últimas hojas estaban repletas de dibujos que se repetían, de círculos concéntricos y de una misma frase escrita reiteradamente. Vienen de regreso los tres, vienen de. Vuelvo. La casa quedó vacía oficialmente y, como Vicente no tenía herederos directos, la heredó un primo suyo que vivía en España. A lo largo de los meses siguientes, la propiedad se mantuvo deshabitada, pero los vecinos informaron con frecuencia acerca de luces y ruidos que venían del interior, en particular del sótano. Un incidente sucedió en diciembre de 1836, 5 meses después del incendio de la hacienda, que reavivó todos los temores. Un comerciante de Guanajuato, Mariano Rivas, se alojaba en una posada ubicada en Querétaro. Cuando él, de acuerdo a lo que dijo, se despertó a medianoche al percibir una presencia en su habitación. Era una mujer que estaba de pie al lado de mi cama. Al inicio creí que era una criada, o tal vez una mujer de vida licenciosa que se había confundido de habitación. Pero cuando la luz lunar iluminó su cara, me di cuenta de que tenía una piel gris y los ojos totalmente oscuros, sin esclerótica ni pupila. Me sonrió, exhibiendo unos dientes muy alargados y afilados, y dijo: «Mi marido te manda saludos desde el Marqués». Entonces observé que su vestido estaba, y desprendía un olor a carne quemada, y se veía chamuscado. Grité y ella solo desapareció en la oscuridad. Lo inquietante del testimonio de Rivas, que no conocía la historia ni tenía conexión con los Robles Estrada, es que hizo una descripción de Guadalupe cuyos detalles coincidían exactamente con su aspecto, y que no podía haber sabido. En enero de 1837, un año después de los primeros sucesos, 3 familias diferentes informaron que habían visto a Vicente y Guadalupe andar juntos por las calles de Querétaro en medio de la noche. «Estoy completamente seguro de lo que vi», contestó Francisco Luna, uno de los testigos, cuando las autoridades indicaron que era imposible, ya que ambos habían muerto en el incendio. Sin duda, Vicente Robles. Nos conocíamos desde pequeños, pero había algo extraño en su manera de moverse, como si alguien estuviera controlando su cuerpo desde dentro. Y ella, la mujer a su lado, tenía el rostro de Guadalupe Estrada. Sin embargo, sus ojos eran como abismos insondables. En los primeros días de febrero, Finalmente, la casa fue vendida a Antonio Sánchez, un comerciante de Ciudad de México que tenía la intención de transformarla en una posada. El 15 de febrero se dieron inicio las labores de renovación. 3 días más tarde, los 5 albañiles que se habían contratado para remodelar el sótano desaparecieron sin dejar huellas. Según el informe policial, se halló una cámara oculta con 3 ataúdes de cedro vacíos y las tapas destruidas detrás de una pared que había sido parcialmente derribada. Sus herramientas quedaron al lado de la pared. El interior, como si algo hubiera emergido de ellos con mucha violencia. Antonio Sánchez, al enterarse de este descubrimiento espantoso y las desapariciones, decidió desistir de sus planes y volver a la Ciudad de México, dejando otra vez la propiedad deshabitada. A lo largo de los meses siguientes, Vicente y Guadalupe aparecieron cada vez más por la noche, siempre juntos y con un movimiento y una mirada que siempre tenían algo raro. Lo más perturbador es que, de acuerdo con varios testimonios, parecían estar tratando de encontrar algo o a alguien. El 3 de julio de 1837,
Aproximadamente un año después del fuego que consumió la hacienda, Juan Dorantes, el hermano del ayudante del doctor. Fallecido, Septien fue hallado muerto bajo circunstancias extrañas. Su cuerpo fue hallado en un callejón próximo a la vivienda de Robles Estrada, con señales en el cuello que indicaban estrangulación. El médico que examinó el cadáver mencionó en su informe: el cuerpo muestra una expresión de terror extremo, además de las marcas de estrangulamiento. Esto es aún más inquietante. Los ojos han sido sustraídos quirúrgicamente y se han colocado en su lugar diminutos espejos. La pequeña comunidad quedó impactada por este homicidio. Juan Dorantes había estado indagando sobre el fallecimiento del doctor Septien, convencido de que lo habían asesinado para ocultar lo que había averiguado acerca de los Robles Estrada. La muerte de él, con la espantosa rúbrica de los espejos en las órbitas oculares, parecía corroborar sus sospechas. En julio, el padre Alegría había escuchado las confidencias de ambas partes. María Refugio Hernández y el doctor Septien se enfermaron gravemente. De acuerdo a los archivos del hospital, el paciente muestra síntomas que no se corresponden con ninguna enfermedad conocida. Fiebre muy elevada que no cede a los tratamientos, piel que se cae en grandes trozos y lapsos de lucidez en los que habla en una lengua desconocida. El padre Alegría pidió la presencia de un notario y dejó su testimonio el 7 de agosto, en su lecho de muerte. Este sería sellado y solo podría abrirse 50 años tras su muerte. Los hechos que sucedieron en la casa Robles Estrada no fueron un delito común. Vicente Robles descubrió algo en las minas de Xichu durante sus excavaciones, un objeto que debía haber permanecido bajo tierra. Las cartas que Vicente mandó a ocultistas en Europa para indagar acerca de rituales destinados a trasladar esencias vitales de un recipiente a otro estaban incluidas entre los documentos que me entregó el doctor Septien. Pienso que intentó una clase de ritual profano, pero le salió muy mal. Lo que sea que invocó no solo abarcó a su esposa, adquirió algo mucho más esencial, su identidad, su esencia, y en este momento está tratando de completar lo que Vicente empezó. El padre Alegría murió horas después de haber dado este testimonio. Un hombre alto vestido de manera formal y una mujer con un vestido blanco y cabello oscuro fueron vistos brevemente por algunos presentes en el velorio desde la parte trasera de la iglesia. Cuando alguien trató de acercarse, simplemente ya no se encontraban allí, en ese lugar. El ayuntamiento de Querétaro compró la casa Robles Estrada a fines de agosto, con el propósito de derruirla y edificar en ese sitio un pequeño mercado. Las labores empezaron el 2 de septiembre. Los obreros encontraron algo que no estaba en ningún informe oficial al demoler totalmente las paredes del sótano: una cámara sellada más profunda que el sótano mismo, con muros cubiertos de inscripciones en un idioma desconocido, y un pozo central que parecía adentrarse mucho más allá de lo que la luz era capaz de iluminar. Lograr. 3 empleados descendieron para investigar el pozo. Solo un individuo volvió, en estado de shock y totalmente mudo. Se mantuvo así hasta que falleció, 15 años después. Sin embargo, habló finalmente en su lecho de muerte. Los 3 continúan allí abajo, aguardando, y cuando los espejos se alineen adecuadamente algún día, regresarán. Finalmente, en octubre de 1837, se derribó la casa por completo. Efectivamente, sobre el terreno se erigió un pequeño mercado que estuvo en funcionamiento durante décadas. Además, el pozo fue sellado con piedra y hormigón. Es curioso que los comerciantes del mercado, cada 31 de julio,
en la fecha conmemorativa del incendio de la hacienda del Marqués, informaban constantemente sobre olores extraños que surgían desde el suelo, particularmente en el área central, justo encima de donde supuestamente se encontraba el pozo. Los obreros, durante trabajos de renovación en 1962, rompieron por accidente el sello de hormigón en esa área que ahora es una plaza pública. De acuerdo con lo que se recoge en el informe municipal, cuando se perforó la losa se liberó un globo de gas que provocó alucinaciones y mareos en los empleados. 3 de ellos afirmaron haber observado a una pareja con ropa antigua salir del agujero al mismo tiempo. Ernesto Álvarez, el más perjudicado, mantuvo que la mujer le había murmurado al oído: «Finalmente, somos libres. Requerimos nuevos cuerpos». Para algunos parecía que era demasiada casualidad que se encontrara el mismo año el compartimento secreto con todos los documentos vinculados al caso Robles Estrada en el convento de la Santa Cruz. El historiador que clasificó los documentos, Dr. Manuel Septién, un lejano descendiente del doctor que cuidó a Guadalupe, anotó en su diario personal: «El relato de los Robles Estrada es uno de los más desconcertantes que he investigado. Los documentos indican que en esa vivienda sucedió algo realmente inexplicable. Desde que empecé a analizar estos documentos he tenido sueños cada vez más inquietantes. En ellos, una mujer con los ojos totalmente negros me mira desde el pie de la cama y murmura en un idioma que no entiendo, aunque de alguna manera lo comprendo a la perfección». El doctor Septién dejó de manera repentina su investigación en diciembre de 1962. Se mudó a España y no volvió nunca más a México. Los documentos fueron guardados otra vez, esta vez en la biblioteca municipal, y allí quedaron casi olvidados. Lo que escasamente conoce la gente es que, en ocasiones, los visitantes de la Plaza de Armas actual de Querétaro, sobre todo en las noches del mes de julio cuando hay luna llena, informan haber visto a una pareja paseando con lentitud alrededor de el hombre alto que viste ropa formal de estilo antiguo y la mujer con vestido blanco y cabello oscuro son la fuente principal. Algunos incluso afirman que si los miras durante un tiempo prolongado, sus rostros a veces se deslizan y muestran brevemente algo inhumano por debajo. Y lo que es más perturbador, en los archivos de la policía de Querétaro de la última centuria hay un patrón que nadie ha examinado oficialmente. En la zona central de la ciudad, cada 31 de julio, en la fecha conmemorativa del incendio, desaparece al menos una persona sin dejar rastro. Ciudad. En su más reciente anotación en el diario o en su último mensaje a sus seres queridos, se menciona con frecuencia a una refinada pareja de época que los convocó para visitar un sitio histórico de la ciudad. Lo que Vicente Robles desencadenó en aquellas minas, lo que trató de dominar a través de rituales en su sótano y lo que ahora vive en los cuerpos que pertenecieron a Guadalupe y Vicente, permanece ahí, aguardando con hambre y paciencia. Y si alguna noche, mientras paseas por el corazón histórico de Querétaro, un sitio con una rica historia, te invita a que lo visites a través de una pareja elegante, vestida de manera un poco anticuada. Ten presente esta narración y escapa en sentido contrario. Sí,